antiguamente la gente se alimentaba de lo que las zonas aledañas a las ciudades producían. Habían lo que se llamaban una zona de pan llevar en las ciudades. Actualmente no existen estas zonas de pan llevar en las ciudades y la gente consume alimentos que provienen de lugares distantes, y que para que los alimentos no se descompongan y para que los alimentos puedan ser transportados, puedan soportar cambios bruscos de temperatura, puedan soportar movimientos y puedan estar vigentes durante mucho tiempo, no descomponerse, los alimentos requieren de una serie de procesos. Como consecuencia de esto, si bien es cierto, esos procesos han sido favorables, también estos procesos en algunos casos han demostrado ser peligrosos por falta de control, como ocurrió por ejemplo en el caso de la encefalopatía espongiforme bovina, conocida como el problema de las vacas locas. Entonces, a partir de las últimas décadas del siglo pasado, comienza en el mundo la preocupación por crear lo que se llama el derecho alimentario, no entendido como se entiende en el Perú, que en el Perú el derecho alimentario está definido en el Código Civil como el derecho que tienen los niños y las personas incapacitadas a recibir de sus progenitores o de sus parientes cercanos lo necesario para subsistir. Ese criterio de derecho alimentario no es el derecho alimentario al cual nos estamos refiriendo. El derecho alimentario al cual nos estamos refiriendo es un derecho que surge básicamente en Europa para regular todos estos procesos de abastecimiento a las grandes ciudades de los alimentos, lo que genera las obligaciones para los proveedores de que los alimentos sean inocuos y de que los alimentos tengan diferentes grados de calidad que les sean informados a los consumidores. Lógico. Por eso es importante en nuestro país que se haya incluido en el Código de los Consumidores, que se haya incluido un capítulo que, si bien es cierto, todavía es breve, es corto, pero es bueno tenerlo. Sí, si bien es cierto, es un capítulo modesto, siempre un primer paso es importante para alcanzar mayores metas. Ricardo, tus bueno, muchas comentarios. gracias. Inocuidad de alimentos, importante tema. Con Fernando, y un poco respondiendo un poco a tu pregunta. Es decir, si uno analiza, porque aquí todos los procesos y previos a la producción se representan al consumidor en el rotulado. Es decir, cómo denomines el producto, la información que pongas en la etiqueta, es una información que en todos los países del mundo resulta ser absolutamente relevante para el consumidor. Y cuando nosotros damos un producto, vemos un chocolate, compramos un chocolate en la medida que creemos que eso está hecho pues de los insumos, cacao, etcétera, que son de chocolate. Antes del código, ¿qué pasaba? Nosotros acabamos de hacer un trabajo sobre el tema rotulado para la UNCA, ¿no es cierto?, para la regulación aquí nacional. Hay 18 normas para que te regula el contenido de un rotulado de diferentes productos, ¿no es cierto? Entonces, y además contradictorias, porque hay normas obligatorias, normas voluntarias, normas complementarias, reglamentos técnicos, etcétera. Entonces, la persona que nos está escuchando seguramente ya se mareó, como puede marearse cualquier empresa grande o pequeña. Lo que pasa es que están hablando dos abogados, pues, y los abogados entonces, difícil. Para hacerlo fácil, ¿qué es lo que hace el código? El código de consumo, y para eso un poco la importancia del tema, te da lineamientos generales de obligatorio cumplimiento para todos. Que no estaban en ningún lado. Así es. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿era importante regularlo? Sí, porque ha uniformizado. Tú has tocado un tema, Ricardo, tú has tocado un tema en este momento, ¿no?, sobre las alegaciones que se hacen los alimentos sobre determinadas propiedades. Pero nosotros vivimos pues en un país, amigos, como ustedes bien saben, en el cual muchos proveedores colocan en las etiquetas de los alimentos una serie de alegaciones sobre atributos que tiene el producto y que no necesariamente corresponden a la realidad. Caso pues emblemático es el caso del chocolate para taza, que durante años nos contaron el cuento de que nosotros estábamos tomando chocolate para taza y no tenían ni un ápice de cacao. Y según la norma técnica peruana, que ya sabemos que no es obligatoria, sobre chocolate, tiene que tener poco más del 30 y tantos % de cacao para que el producto pueda ser denominado chocolate. Entonces, esa clase de engaños, y luego cuando tú te reunías con los empresarios, Ricardo, Fernando, ellos te decían pues con toda, bueno, no sé, con toda tranquilidad,
sean simples, pero las normas técnicas no son obligatorias en el Perú, así que yo no tengo pues por qué colocarle cacao a mi chocolate. Entonces, ¿cuántos millones y millones de soles ganaron estos empresarios durante años vendiéndonos chocolate que no era chocolate? Pues no, sí, Fernando. Sí, creo que un poco, o sea, tienes razón, solo cuando dices que a veces los abogados hablamos en difícil, entonces vamos a aterrizar un poco el tema para el público. Hay que diferenciar, y en esto el Indecopi sí ha hecho una labor interesante de diferenciación entre lo que es la etiqueta y lo que es la publicidad en un envase o en una envoltura. O sea, la publicidad es el mensaje persuasivo que hace el proveedor para convencer al público para que compre su producto. Es un mensaje persuasivo que tiene una intencionalidad de venta. El rotulado es una información neutra, en la cual se dice que tiene tal porcentaje de tal cosa, tal porcentaje de consumo, tiene tal atributo, en fin, claro, una serie de información que puede ser bien útil para el consumidor. Claro, entonces un poco lo que trata de hacer el código en cuanto a etiquetado y denominación de alimentos, trata de evitar que se produzca una confusión entre un tema y otro, y que el consumidor pueda tener una información neutra respecto de qué es el producto al margen de las alegaciones publicitarias que pueda hacer el proveedor. Ricardo, por ejemplo, vamos a poner un caso porque lo que toca Fernando es fundamental. Pero antes les recordamos a nuestros oyentes los teléfonos de cabina: 330-8500, 330-8487 y 619-0664. Estamos conversando con Ricardo Maguiña y Fernando Raventós sobre el tema de los alimentos en el Código del Consumidor. Sí, Ricardo. ¿Cómo no? Supongamos un producto que es un caso real, correcto, un cereal que tiene en el envase un dibujo de una abeja. No sé, seguramente todos los que nos escuchan van a decir: veo cereal, veo abeja, ¿y qué cosa tiene? Miel de abeja. ¿No es cierto? Listo. Eso es en el rotulado y eso es la publicidad, como dices, Persuade, es una publicidad, ¿no es cierto?, que atrae. Claro, uno que va a pensar, todo que tiene miel de abeja. Claro. Resulta que cuando uno ve el ingrediente tenía glucosa, creo, ¿no? Tenía azúcar, ¿no? Sí, claro. Lo que Ricardo se refiere a una denuncia que formuló Aztec sobre este producto, en el cual se señalaba pues que se inducía error al consumidor al presentar a una abeja y simular que tenía miel. El consumidor comúnmente podría pensar que tenía miel, pero luego el Indecopi, en una alucinante definición, dijo que, momento, la miel no necesariamente viene de la abeja, ¿no? La miel también puede venir cuando se produce la cocción a elevadas temperaturas del azúcar y se genera un subproducto que se denomina también miel, si no vaya usted a ver el diccionario. Entonces, claro, imaginar que un consumidor va a llevar a cabo esta clase de procesos analíticos para determinar, sería pues, para determinar si esto es miel de abeja o no, y más hay una abejita pintada en el pero claro, había la abeja, ¿no? Ahora, sí, claro, el punto está en eso, ¿no? Que al final uno, cuando tenía ese tipo de casuística, decía, no, está en el etiquetado, ¿no? O sea, lea usted la parte del rotulado y diferencia el rotulado. Y en los casos que conozco, se hacía la diferencia, decía, el rotulado no es suficiente para desvirtuar la imagen en la publicidad. Eso con el código se acabó, porque hoy el código lo que te dice es que la denominación de los productos y las propiedades que señalan de las características de los productos no pueden inducir engaño. Y eso se aplica para la denominación, para el rotulado y también para la publicidad, con lo que obviamente el caso de la abeja no debería volver a repetirse. Sí, hay otro caso, por ejemplo, que es interesante y respecto del cual incide el tema de denominación de alimentos, y es el caso de la leche, que incluso ha producido graves problemas en la Argentina y que de alguna manera se replican en el Perú. La leche, en algunos productores, lo que hacen es, la leche le retiran algunos de sus componentes esenciales, como es, por ejemplo, la grasa animal, y la sustituyen por grasa vegetal de soya, con lo que al final lo que sucede es, la persona ve un envase con una vaca, ve un líquido amarillo y considera que eso es leche, pero en realidad esa es una leche a la cual se le han sustituido una serie de elementos. Me informan en línea el presidente del Indecopi, el señor Eduardo de la Piedra. Doctor de la Piedra, buenos días. Aló, se cortó la llamada. Bueno,
Continúa, esperemos que se recupere, me avisan por favor. Claro, por ejemplo, en el caso, o sea, el artículo del código lo que exige es que ahora, por ejemplo, ese producto no se denomina leche, porque no, o sea, no es leche entendida como lo entiende el diccionario de la Real Academia, que es la secreción mamaria de un mamífero. No es leche si resulta que tiene la grasa ha sido sustituida por una grasa vegetal de soya, es decir, se le ha extraído la grasa a la leche y se le ha puesto en sustitución grasa vegetal. Además se le ha agregado un colorante para que luzca mejor el blanquito de la leche, y además se le ha agregado un poco de azúcar para mejorar su sabor. Ajá. Entonces, claro, ese producto, que puede ser un producto válido en el mercado, nadie está diciendo que ese producto no tenga que venderse, ese es un producto válido en el mercado, pero lo que no puede es competir con la leche de vaca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces la leche de vaca es mucho más cara. Entonces, claro, si compite una leche que ha sido desarmada en sus elementos y rearmada con productos vegetales contra una leche de vaca, acá se produce una competencia que es inequitativa. Y además el consumidor podría considerar que le va a dar a sus niños leche de vaca y lo que está comprando es una leche que tiene una serie de elementos, como es sustituir la grasa animal por grasa vegetal proveniente de soya, normalmente soya incluso transgénica. Sí, pues, que el consumidor debe tener el conocimiento de lo que está comprando. Correcto. Les recordamos los teléfonos de cabina: 330-8500, 330-8487 y 619-0664. Estamos en la hora del consumidor, conversando sobre el tema de los alimentos en el Código del Consumidor. Ricardo. ¿Cómo no? Si un poco siguiendo la línea, yo creo que al final el trabajo que está haciendo en Indecopi, por lo menos en el tema publicitario, que hemos tenido casos, sí ha tenido muchísimos casos en los cuales, por lo menos todos los que conozco, en que se ha hecho una diferencia en que si el engaño en la publicidad respecto al tema de los ingredientes. Pero además yo creo que también, y volviendo a la pregunta inicial de Zoólogo, si era relevante o no poner unas reglas de juego claras en el código. Y creo que en el caso que estamos viendo, si pueden haber, es válido como estrategia de mercado lanzar productos que sustituyen a otros, que complementen a otros, etc. Absolutamente. Pero no había una regla del juego clara, salvo una regla general de consumo que no debe inducir error, respecto a la denominación de productos y las propiedades que cada uno de los productos tenía. Entonces, esta regla clara, que no debe inducir error, que si no tiene chocolate tienes que decirle sabor a chocolate, que si no tiene naranja tienes que decir sabor a naranja, no jugo de naranja, etcétera. Entonces, eso es el gran aporte desde mi particular punto de vista, como sucede en otras partes, en otras regulaciones, ¿no? Donde se dice, bueno, si le vas a dar la leche, y acá va a haber un tema en Colombia, donde un producto sustituto de la leche se le ha ordenado decirlo. Sí existe en el tema alimentario, sí existe un sistema unificado que fue creado como consecuencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. O sea, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos tiene un nivel de exigencia, inocuidad alimentaria alto. Entonces, en aplicación del tratado se dio la Ley de Inocuidad de los Alimentos. La Ley de Inocuidad de los Alimentos crea un sistema integrado entre DIGESA, SENASA y SANIPES para el control de los alimentos, para las alertas tempranas, etcétera, etcétera. No obstante, por desgracia, este sistema se ha quedado en realidad en el tintero. Se dio la ley, se dio el reglamento, pero no se han logrado implementar adecuadamente los mecanismos. ¿Por qué? Porque existen diferentes niveles de desarrollo de los organismos. O sea, el organismo más desarrollado en estos momentos es SENASA. ¿Por qué? Porque como el Perú se ha convertido en un país agroexportador, los mercados de destino exigen una alta calidad de inocuidad. La ley, el reglamento de DIGESA es un reglamento antiguo que no ha sido actualizado, y SANIPES en realidad es un organismo mucho más débil en este tema. Es decir, sí existe el reglamento, sí existe el marco legal, que es la Ley de Inocuidad de los Alimentos. Ha sido a su vez reglamentado
es el funcionamiento de un organismo central. No obstante que eso no está funcionando, esperemos que en el nuevo gobierno esto que ya está totalmente diseñado y que debiera funcionar, funcione, porque muchas veces las leyes existen pero no se aplican como en este caso. Ricardo. Sí, como no. Lo que sucede es que cuando, como bien menciona Fernando, cuando no tenemos un sistema de alerta para el usuario, el oyente que nos escucha, ¿qué sucede? Yo voy a poner un ejemplo. Hace algunos años, recordarás que había unos yoyos que venían de España, que eran rellenos. Los yoyolocos. Los yoyolocos, que se pegaban en la pared y los niños jugaban. Bueno, ese juguete, que era de un jeve muy baboso, ¿no? Estaba lleno de un líquido. Ese líquido era un gel. Ese líquido era el último residuo del petróleo, o sea, lo que ya no es comercial, ni sabe. Altamente tóxico. En España, para hacer el cuento corto, se murieron 2 niñas porque todos se veían a la boca, lo mordieron, lo ingirieron y se murieron. Lo sacaron de Europa. Por supuesto, los sistemas de alerta funcionaron, ¿no es cierto? En Estados Unidos también. Y entró en Sudamérica, ¿no? Por la triple frontera, Paraguay, Brasil. Por ahí entró, ¿no es cierto? La Autoridad de Protección al Consumidor en ese momento la detecta, ¿no es cierto? Emite un informe, etcétera. Pero invadió los ingresos. ¿Y a dónde van a ir? Aquí se detectó en ese momento y se prohibió, ¿correcto? Casualmente, ¿no? Por una relación, alerta temprana, de relación personal con la Autoridad de Consumidor de Paraguay, nos la mandaron. Pero ¿qué sucede? ¿A dónde van esos productos? A aquellos países que no tienen sistemas de alerta. Entonces, no tener sistema de alerta, pese a que está regulado, y creo que es importante saber que existe una regulación, hay que implementarla, porque eso no es cuánto cuesta, es cuánto vale, ¿no? O sea, el ser un país vulnerable, ¿no?, a ese tipo de productos que son además expresa y profesamente dañinos, nos pone en riesgo a todos. Absolutamente cierto. Les recordamos los teléfonos de cabina: 330-8500, 330-8487, 619-0664. Etiquetado y denominación de los alimentos. Un alimento debe llevar en su etiquetado de manera destacada la denominación que refleje su verdadera naturaleza para no generar confusión o engaño al consumidor. ¿Qué significa esto? Que si un producto aparece en su etiqueta como si fuera un chocolate, las letras lucen como chocolate, tiene la forma de un chocolate y el color de un chocolate y el sabor de un chocolate, pues en la etiqueta se debe poner chocolate, para que el consumidor sepa, pero si el proveedor le pone chocolate en la etiqueta a ese producto, es que es chocolate. Este es un avance, lo mismo con una mantequilla, digamos, ¿no? Un producto, en la actualidad, ustedes se fijan, solo se pone el nombre del producto, pero ya no se pone qué es. Con el código, estas etiquetas deben revelar la naturaleza del alimento, y quién mejor que el proveedor para definir tal concepto, porque el proveedor sabe lo que ha fabricado. El proveedor sabe si ha fabricado un chocolate, sabe si ha fabricado una mantequilla o una margarina, en fin, sabe si ha fabricado un refresco de fruta o un refresco con sabor a fruta, sabe si ha elaborado pues un producto que tiene miel de abeja o que no tiene miel de abeja sino azúcar quemada. En fin, este es un tema fundamental. ¿Qué opina Fernando? Sí, normalmente algunos empresarios consideran que las normas se dictan para entorpecer la actividad comercial. Y yo he escuchado numerosas críticas respecto al capítulo de alimentos en los cuales se considera que esto va a incrementar costos, va a entorpecer la actividad comercial, etc. Yo pienso que no es así. Por ejemplo, el tema de etiquetado y el tema de denominación favorece, entre otras cosas, la gastronomía peruana. ¿Por qué? Porque no da lo mismo una chicha morada preparada con maíz morado, preparada con frutas, preparada de la manera tradicional, que una chicha morada que es un conjunto de productos químicos en un sobrecito que puede tener sabor a chicha morada, pero que no es una chicha morada de maíz. Entonces, sí, el incidir en la denominación de los productos no solo es una forma de proteger al consumidor, es una forma de proteger también la autenticidad de nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía en estos momentos atraviesa un momento magnífico, estamos en una situación espectacular, pero esta situación es delicada si comienzan a, digamos, falsificarse una serie de productos, una serie de condimentos y comienzan a ser sustituidos por productos industriales. O sea,
No digo que nos opongamos a eso, digo sí que hay que distinguir, por ejemplo, entre la chicha morada de preparación tradicional con maíz morado, etcétera, etcétera, y un producto artificial con sabor a chicha morada, pero que no tiene maíz, no tiene fruta, no tiene nada de eso. Ricardo. Claro, yo creo que, justamente retomando lo que habíamos comentado, el código pone incidencia en un punto que es fundamental, la denominación de los productos. Y coincido, no creo que eso sea una limitación, yo creo que al contrario, es un reto a la creatividad, ¿no? A partir de ser transparentes y de ser qué cosa tiene mi producto finalmente y cuáles son los contenidos. Y hay muchos empresarios que están perfectamente en esa línea, no solamente aquellos empresarios gastronómicos, sino también empresarios, digamos, industriales, que industrializan el producto. Porque además no había una regla de ese tipo. Entonces hoy los consumidores, y además, veámoslo también desde el punto de vista del empresario, ¿no? O sea, si yo tengo un producto determinado, que innovo, que tengo una nueva denominación, lo puedo llamar con esa misma naturaleza y al final será un sustituto del otro. Es decir, que favorece también una sana competencia en el mercado a través de productos, es decir, cuál es el producto que estoy vendiendo y cuál es su sana orientación. Y desde otro punto de perspectiva, el consumidor podrá optar pues por una leche o por un sustituto de la leche, claro, teniendo la información, o la leche de soya, ¿no es cierto? Sí, sí. O cualquier otro producto en liberación de precios. Entonces estos son diferentes, por esto vale este 3 y este 50 centavos. Estamos conversando a las 9:44 de la mañana con Fernando Raventós y con Ricardo Maguiña sobre el tema de los alimentos en el Código del Consumidor. Los teléfonos de cabina 330-8500, 330-8487 y 619-0664. Pero el tema del etiquetado de alimentos, el capítulo de alimentos, tiene un artículo particularmente sensible, como ustedes bien saben, mis queridos amigos, es el etiquetado de transgénicos. El artículo 37, el famoso artículo 37, determina que los alimentos que incorporen componentes genéticamente modificados deben indicarlo en sus etiquetas. Como bien saben los seguidores de este programa, hemos comentado reiteradas veces que este artículo está pendiente de un reglamento que lamentablemente no ha sido expedido hasta la fecha. Se realizaron audiencias públicas para aportar sugerencias sobre el tema, se enviaron comunicaciones, los amigos que me acompañan esta mañana han tenido parte activa en el debate académico y legal que se suscitó en relación a esta problemática del artículo 37 sobre etiquetado de transgénicos, pero el reglamento no ha sido publicado hasta la fecha y más bien, desde un principio, mereció un rechazo por parte de la Sociedad Nacional de Industrias, la cual entiendo ha modificado su parecer y ahora dice que no está en contra, pero hay que establecer determinadas normas, determinadas pautas según ellos. El artículo empero es claro, se etiqueta sí o sí, no se ponen cortapisas, no se ponen medias tintas, ¿no?